Procedemos a explorar un poco más a fondo el desarrollador de aplicaciones de Google para Excel, ¿no? Aunque no necesariamente es solo Excel. Recuerde que los datos pueden provenir de una base de datos. Veámoslo desde ver aplicaciones de ejemplo, ¿sí? Entonces acá tenemos y exploremos, hagamos una copia de la aplicación, ¿sí? Le damos un nombre. Y seleccionamos entonces la categoría y le damos copiar aplicación. Entonces simplemente acá la copia a la cuenta con la que entré a hojas electrónicas en Google. Bien, entonces acá tenemos el ambiente de desarrollo de AppSheet. Tendríamos aquí un panel de control, ¿sí? Si uno puedes probar estos pasos para crear y usar una gran aplicación, ¿cierto? Definir las tablas de datos, definir las columnas que voy a utilizar de los datos y adicionar vistas, ¿sí? Aquí vemos la aplicación en formato para celular, ¿no? Aquí podríamos tenerla para tablet, ¿cierto? Volvamos a ver en formato para. Bueno, aquí podríamos desplegar la aplicación a fin de comprobar cómo la vería el usuario, ¿de acuerdo? Podemos cerrarla. Bien, en esta otra, en la tabla de control, en el sitio de control nos da material para aprender acerca de AppSheet. Esta es como el Zoho Creator, ¿no? El creador de Zoho. Aquí entonces nos dice leer artículos, vea videos y explore ideas desde la comunidad. Hay tutoriales, etcétera, ¿no? Bueno, aquí en Info tenemos la información sobre la aplicación. Aquí las especificaciones, ¿no? Entonces los ítems, es lo que se maneja en un inventario, ¿sí? Pueden estar relacionados con muchos registros de inventario, ¿sí? De los ítems nos interesa ver entonces diagramas gráficos para ver el stock disponible, ¿cierto? Y en los registros de inventario nos gustaría tener diversas vistas de datos, ¿sí? Aquí tendríamos el dashboard, o sea, el cuadro de control de la aplicación. Bien, aquí pues el cuadro de mando, ¿sí? Podemos editar el logo de la aplicación acá, ¿cierto? Ya esto que podemos, el encabezado, el pie, ¿sí? Podemos establecer aquí unas reglas de formato, sí, pero volvamos aquí a Info porque aquí nos estamos adelantando. Este es el dashboard, ya enseguida podemos repasarlo. Propiedades de la aplicación, ¿cierto? Y errores que puede originar la aplicación y se van registrando acá. Acá tenemos la pestaña de datos, o sea, los datos que usa la aplicación, de dónde provienen, ¿cierto? Puedo decir aquí una nueva tabla, ¿cierto? Puede ser hojas en Google,
o documentos en Google, ¿cierto? Y aquí pues esta aplicación consta de una tabla de inventario, ¿cierto? Pues esta hay una tabla de ítems, ¿sí? Aquí tenemos pues la tabla de inventario, el nombre de la tabla, que es permitido. Pues aquí es permitido actualizar filas de esa tabla, adicionar nuevas filas y borrar filas, ¿sí? O podría ser de solo lectura, ¿cierto? Pero en este caso es la aplicación que me permite el manejo de estos datos, ¿cierto? Que es el inventario, las transacciones de inventario, ¿sí? Aquí tendríamos el nombre de las columnas, ¿cierto? Tenemos el registro de inventario, ¿sí? Sería pues el número de la fila, el ID del ítem, la fecha y hora que se produjo la transacción de inventario y el monto, ¿sí? Que es lo mismo que edito yo acá, ¿cierto? Editamos el ítem, la fecha y hora de la transacción y el monto, ¿sí? Bien, aquí pueden agregarse columnas virtuales y regenerar la estructura, ¿sí? Y aquí tendríamos la otra, los ítems, ¿cierto? Tienen 7 columnas, ¿sí? Y este es el formulario para los ítems, ¿sí? Entonces, si yo edito uno de estos, ¿cierto? Entonces hay el nombre del ítem, que es esto mismo acá. La descripción, ¿sí? Que es esta. La imagen del ítem. El total stock disponible, ¿cierto? Que es este último. Mientras que este es una lista, es la relación que hay entre ítem con registros de inventario, que es de uno a muchos. E igualmente aquí los parámetros, miren que esta es terminología muy de bases de datos, ¿cierto? Sí, ¿cuál es la llave de la tabla, ¿cierto? Algunas etiquetas que podamos usar también, digamos por nombre, y las fórmulas que haya necesidad, ¿sí? Mire que el stock es la suma de que las entradas y las salidas en otra tabla, ¿cierto? En la tabla de inventario. Bien, por acá tendríamos el diseñador de vistas o formularios también. Entonces podemos adicionar una nueva vista, ¿cierto? Damos el nombre de la vista, de qué tabla corresponde, el tipo de vista, ¿cierto? Podemos tener en forma de tabla, de calendario, en galería. Bueno, hay muy diversas mapas en la posición en que va a quedar la vista y viene una serie de características de la vista. Estas son, digamos, como las consultas en un motor de bases de datos, ¿sí? Bien, volvamos acá. Entonces aquí puedo adicionar una nueva vista. Aquí puedo adicionar un histograma, una vista tipo histograma, ¿cierto? Aquí para ítems o para inventario, ¿sí? Entonces aquí ya, por ejemplo, miremos el formulario que es el formulario de ítems, ¿cierto? El que estaríamos viendo acá, ítems, ¿sí? Entonces, el nuevo nombre de la vista, ¿sí? La vista, esta es de la nueva, ¿no? Estaba creando. La ya hecha, aquí la tenemos, ¿cierto? Los tres. Entonces, por ejemplo, veamos esta que era que está, ¿sí? Entonces, el nombre de la vista se llama pues ítems, ¿cierto? Los datos para esta vista provienen de la tabla de ítems, ¿sí? El tipo de vista es tipo tarjeta, ¿sí? La posición a la izquierda, ¿sí?
Bien, entonces aquí, como ven, yo puedo cambiar en esta de ítems. Entonces, por ejemplo, si yo cambio el nombre de la vista, ¿sí? Entonces cuando abandone acá, me cambia acá, ¿cierto? Con el nombre de nuevo que le di, ¿sí? Bueno, como por esta pestaña podemos configurar todas las características y funcionalidad de las vistas, ¿sí? Y si quiero ver la de inventario, pues simplemente accedo a esta, ¿cierto? Que es la de inventario, que es esta misma vista que estamos mostrando acá, ¿sí? Ven que el título coincide. Todo esto pues lo puedo cambiar. Aquí ven las características de comportamiento. Aquí entonces puedo crear una nueva acción, ¿cierto? Le doy el nombre de la acción, digamos adicionar, ¿sí? Ese adicionar la va a hacer por cada registro de cuál tabla, si la de ítems o la de movimiento de inventario, y qué tipo de acción. Entonces aquí hay diversas acciones, ¿sí? Que van de, por ejemplo, abrir una forma para editar esta fila o adicionar una nueva fila a otra tabla usando valores de esta fila, etc. ¿Sí? Lo que llamamos por Open Access las acciones asociadas a registros, cuando se adicionan, se borran, etc. ¿Sí? Aquí tendríamos la parte de Bien, la parte de automatización entonces puede hacerse a través de los bots. El bot se define como la automatización que queremos, ¿no? Ahora esa automatización se da a partir de eventos, ¿cierto? Y esos eventos pueden originar procesos, como vemos acá en la gráfica. Por ejemplo, un evento importante sería que un cliente adicionó un nuevo registro de cotización. Entonces, ese evento involucra que hagamos una serie de actividades con respecto a ese cliente. O en general, esos eventos se originan desde los formularios que están en la web, ¿cierto? Ya sea que adicionemos registros a pedidos, a cotizaciones, o el cliente modifique algo, entonces ese evento es el que detona un proceso empresarial, ¿cierto? Los eventos también pueden ser programados en el calendario, ¿sí? Bien, ya ahorita los veremos más en detalle. En general, pues un bot es un proceso automatizado, ¿no? Entonces hay que darle un nombre al bot, ¿cierto? Y ese nombre accede a sugerencias. Por ejemplo, cuando un nuevo ítem, en este caso pues de la aplicación que estamos trabajando, cuando un nuevo ítem de inventario es creado, entonces enviará un correo a alguien, por ejemplo. ¿Sí? Cuando un registro de inventario es actualizado, enviar una notificación. O cuando un registro de inventario es borrado, enviar un mensaje de texto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de los bots. Ahora, los eventos. Entonces, aquí nosotros podemos crear un nuevo evento, ¿cierto? Simple dándole este. Entonces, el tipo de evento, si es un evento en razón a un cambio en los datos, o sea, que adicionen un registro en un formulario de cotización, o adicionen un registro en un formulario de pedidos, o adicionen un registro en un formulario de pedido entregado, etcétera, ¿no? O programados, ¿cierto? Digamos, todos los días a las 10 de la mañana
eh, el evento es el tiempo, entonces a esa hora hay que hacer algo, llamar a un cliente, verificar saldos, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces como aquí dijimos, si le doy me cambia acá lógicamente la forma de modelar el evento. Este es relacionado con, por ejemplo, en la tabla de datos ítem, ¿cierto? Digamos, puede hacer una condición, digamos, si el ID del ítem es tal código, y cuando ocurra que, o sea, cuando adicionen y borren, o adicionen y actualicen, o cuando solamente adicionen, sí, este sería pues el evento que ocurre, ¿no? Bueno, aquí podríamos tener otras, como un grafiquito para el evento y documentación. Aquí tendríamos el proceso, ¿cierto? Entonces, digamos que un proceso, dice allí, combina tareas en actividades más complejas, ¿cierto? Un proceso simple puede simplemente usar unas pocas tareas ejecutadas secuencialmente, ¿cierto? Con algunas ramas condicionales. Por ejemplo, enviar un correo, ¿sí? Pero un proceso también puede ser una actividad compleja que tome horas o días para terminarse, ¿no? Bien, entonces acá está la forma de crear un nuevo proceso, ¿sí? Basado en que el proceso sería aplicar a cual tabla de datos. Y tendríamos las tareas. Entonces una tarea es una actividad simple que se ejecuta rápidamente. Por ejemplo, enviar un mensaje, ya sea vía correo, vía mensajería, cambiar datos o hacer una llamada a un servicio externo, ¿sí? Entonces aquí podemos crear las tareas, las cataloga aquí en estos tipos, enviar un correo, enviar una notificación, etc. ¿Sí? Muy bien. Estaría también aquí en la parte de seguridad, ¿sí? Si el usuario, por ejemplo, que va a usar la aplicación requiere loguearse, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el proveedor que va a permitir la autenticación? Es decir, a garantizar que ese usuario es quien dice ser, ¿no? Bien. Aquí pues hay otros aspectos de seguridad que pues estudiando más a fondo en el aplicativo podríamos mirar cómo se usa, por ejemplo, autenticación de dominio, que eso lo permite, digamos, los de la Universidad Nacional, ¿cierto? Entonces acá se escribiría eso. Y otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, que es encriptamiento de datos, ¿sí? La imagen de seguridad, ¿no? Etcétera. Tendríamos acá lo de la parte de inteligencia, modelos predictivos. Es utilizar una tecnología de inteligencia artificial que le llama aprendizaje de máquina, ¿cierto? Entonces podría uno, utilizando ese aprendizaje de máquina de Google, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, hacer un modelo predictivo. En este caso, digamos, con base en las transacciones de inventario, podría predecirnos un poco cuándo un ítem se va a quedar sin inventario, ¿sí? Bien, aquí está la parte de usuarios que van a usar la aplicación, ¿cierto? Aquí le decimos compartir la aplicación, ¿sí? Entonces nos diría si un dominio completo o unos usuarios individuales, ¿cierto? Colocando aquí los correos, ¿sí? Bien, como ven, entonces es un potente desarrollador de aplicaciones basados en hojas electrónicas de Google, ¿sí? Es que pensaría yo que se pueden hacer pequeñas aplicaciones muy interesantes y muy aplicables en el campo empresarial, ¿sí? Bien, terminamos acá entonces un vistazo a lo que es AppSheet. Finalmente, además pues, de la documentación, recomiendo vincularse
a comunidad alrededor de este desarrollador de aplicaciones de Google. Entonces simplemente acá están, si usted tiene datos sobre tablas, sobre los slides que son porciones de los datos, etcétera, o sobre cualquiera de los temas, ¿cierto? Simplemente usted se ubica y usted puede, si es miembro, colocar preguntas, ¿cierto? Y digamos otros la pueden ver. Digamos esto nos pregunta cómo crear una ayuda en línea dentro de un formulario. Entonces aquí está pues, el señor que pregunta, perdón, el señor que pregunta, ¿sí? Y como ven aparece bastantes colaboradores indicándole cómo lo pueden hacer, ¿cierto? ¿Sí? Digamos si estoy haciendo un mapa dentro de la aplicación, entonces las diferentes preguntas que pueden ocurrir. Muy bien.